Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos a esta hora para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 9 de mayo del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Elenita, muy buenos días, el Señor la bendiga, muy buenos días a todos los que están en la sala. Bienvenidos todos los que nos van a recibir en sus casas, en sus hogares, en sus corazones. La invitación para que compartamos esta liturgia y para que nos alimentemos con ella. Vamos a comenzar con oración. Gracias, buenos días. Los invito a que entonces nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta mañana queremos darte gracias, alabarte y bendecirte, Señor, por un nuevo día de vida que nos regalas. Señor, sabemos que un nuevo día significa una nueva oportunidad y por eso te damos gracias porque aún tienes un propósito para con cada uno de nosotros. Te pedimos en esta mañana que nos perdones, que nos laves con tu preciosísima sangre, que esa sangre tuya que nos lava y nos libera y nos limpia, nos permita presentarnos delante de tu presencia con oídos de discípulos, Señor. Regálanos oídos de discípulos, regálanos corazones dispuestos para escuchar ese mensaje que tu palabra trae para nosotros, pero sobre todo para que ese mensaje pueda hacerse vida en nuestra vida, Señor. Bendito y alabado seas por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque no te cansas, Señor, porque tú eres firme, permaneces, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, gracias por tanta paciencia, gracias por tanta misericordia, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias por seguir queriendo usarnos, Señor. Bendito seas. Envía, Señor, en esta mañana la fuerza de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre los que estamos en la sala, sobre los que se disponen a escuchar esta palabra, Señor. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer que nuestro corazón esté dispuesto, solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a vivir acorde a tu palabra, Señor. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por estos medios tecnológicos que nos permiten estar unidos, Señor, que nos permiten compartir tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas. Queremos que tu palabra, Señor, se haga vida y que dé fruto en nosotros, Señor, y por eso en tu nombre, amadísimo Señor, la escuchamos y queremos escucharla dispuestos, amadísimo Señor. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su esplendor, con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías.
El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar un momento para que la palabra del Señor baje de nuestros oídos a nuestro corazón y podamos compartir con nuestros hermanos ese mensaje que el Señor tiene hoy para nosotros.
Ruthcita, adelante. Te escuchamos. Buenos días, Milenita, y buenos días, hermanitos todos. Dios los bendiga. Me voy a referir hoy. Hemos venido hablando de Saulo en esta semana y hoy se nos presenta este personaje verdaderamente como tal cual es lo que estamos conociendo de él. Y hoy me doy cuenta que de verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver, como se dice, como lo decimos nosotros a veces. Pero también veo yo aquí que Dios, Dios nos separa, Dios nos elige, o sea, nosotros estamos totalmente convencidos de que hemos sido llamados y elegidos. Y aquí veo yo cómo Dios nos separa de tantos otros, y así lo hizo con Saulo. O sea, iban muchos, todos escucharon al Señor, pero solo iba dirigido para Saulo, y Dios los separa. Eso es darme cuenta y darnos cuenta cómo el Señor para cada uno de nosotros tiene una misión, así como lo hizo con Saulo. Y el Señor en esto se revela ese encuentro personal con el Señor, porque Saulo, nosotros conocemos la historia de Saulo, era uno de los, era judío, y sobre todo era conocedor de la palabra, era un hombre pero muy brillante, no era inteligente, era un hombre brillante de verdad. Entonces, pero cuando nosotros vivimos como digo otra vez de nuevo, ciegos, sin tener ese encuentro personal con el Señor, que vivimos rituales en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, vivimos solamente de ritos y no experienciamos a ese Jesús resucitado en nuestras vidas. Podemos estar equivocados nosotros también, podemos servir, podemos hacer muchísimas cosas, pero de verdad que a veces no estamos en el camino de verdad y no estamos sobre todo en el proyecto y en el querer del Señor. Y aquí vemos entonces cómo, sobre todo la docilidad de Saulo, que no solamente lo escucha, sino que reconoce que es el Señor, porque él no dice quién me llama, sino que reconoce que es el Señor. Y al tener ese encuentro personal con el Señor, empieza pues, también veo aquí la oración, el ayuno y todo esto para poder nosotros recibir ese Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da fuerza. Y cómo se vive, pero en comunidad, o sea, no solito. A él no lo enviaron allá solo, él lo envían con Ananías y era una comunidad. Yo me imagino que era una comunidad como cualquiera de nosotros, como cualquiera en alguna iglesia, en donde nosotros, cada quien tenga su comunidad. Y vemos que es la única manera de crecer, él tenía el conocimiento, él tenía todo, pero es la única manera. Si nosotros podemos tener ese encuentro personal con el Señor, pero si no tenemos ese conocimiento, no crecemos, no maduramos en la palabra del Señor, ¿cómo hacemos pues para nosotros cumplir esa misión y ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Entonces, que sea la fuerza del Espíritu Santo hoy que nos abra los ojos, los oídos, los labios, que nos dé la fortaleza para vivir ese proyecto por el cual fuimos creados por Papito Dios. Eso es lo que la palabra me dice. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Ruthcita. Nancy, adelante. Hola, buenos días, muy buenos días para todos. Bueno, a mí el Evangelio indudablemente me sigue hablando de ese alimento de mi Señor por excelencia, que es la Eucaristía, obvio, sin desmeritar todo ese otro alimento que nos da el Señor a través de la palabra, de la comunidad, de los hermanos. Pero la Eucaristía es en plenitud el alimento del Señor. Este es el cuerpo real del Señor y es la sangre real de nuestro Señor. Y yo por lo menos no entendía eso antes. Ahora lo entiendo y vivo mejor la Eucaristía. O sea, todavía no comprendo cómo, incluso por poner un ejemplo, después de pandemia, hay personas que les da igual seguir viendo la misa por televisión, la Eucaristía por televisión, que ir a la iglesia, obvio, que son medios para las personas que no pueden desplazarse a un templo.
pero entender realmente que es verdadera carne y verdadera sangre, que ya el Señor, aquí todavía no era la última cena, ya desde antes nos lo había anunciado. Y en esa verdad, en esa última cena nos instituyó la Eucaristía y ya con lo que vivió en el Calvario, plenamente nos la dejó clara con su resurrección. Y me pregunto de qué manera recibimos esta Eucaristía. Muchísimos de los que van a Eucaristía no son conscientes de que es verdadera carne y verdadera sangre de Cristo. La tarea es con amor, sin señalar, sin desmeritar el proceder o la intención de la gente. También esa es una manera de anunciar, de ir al mundo entero y proclamar ese evangelio de amor. Es saberles llegar a la gente con amor, por ejemplo, como lo hizo Felipe ayer, que le llegó y entró en una conversación con el etíope, como lo hacía el Señor sin condenar a nadie, lo llevaba realmente a ese encuentro con él. Es tarea también de nosotros y aprender a vivir, a recibir dignamente ese cuerpo y esa sangre, como lo dice San Pablo, porque es que si lo recibimos indignamente y más a conciencia, nosotros estaríamos recibiendo nuestra propia condenación, pero no quiero ya entrar más en esto. Quiero ir a la primera lectura, donde, y como tocar un poquitico lo de Saulo. Pablo, Saulo, él es su carácter, su personalidad, le permitió tener claro una misión. Primero él creía que tenía la verdad. Cuando el Señor, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor le abrió los ojos y realmente encontró la verdad y él se dispuso. Y entonces me llama demasiado la atención la disposición de él, el carácter de él, porque el que tiene claro lo que quiere, lo que tiene, su misión, pues lucha por ella, trabaja por ello y no titubea. Le hubiera podido decir, no, espere, yo voy y entrego estas cartas, no espere esto, aquello, lo otro por él, pero no, él de una se dispuso, le creyó. Y me llama demasiado la atención esta frase donde el Señor le dice a Ananías que a él lo eligió, que él lo eligió. El Señor nos elige, no por perfectos, no por no pecadores, nos elige, simplemente nos elige. Entonces nosotros qué disposición vamos a tener para permitir que el Señor cumpla su propósito con nosotros y de verdad seamos esos mensajeros, esos instrumentos que vayamos al mundo entero y llevemos esa buena noticia. Muchas gracias, Milena. Gracias, Nancy, por el compartir. Dorita, adelante. Gracias, Mile, muy buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero seguir los pasos tanto de María Ruth como de María Nancy, lo que ellas dijeran. Cuando nosotros estudiamos la vida de Saulo, quedamos fascinados, porque este era un hombre de fe y defendía su fe y a capa y espada, que estaba equivocado en el Dios en el que creía, pero era un tipo recto y convencido. Cuando, como dijeron ellas, cuando el Señor le quitó las carachas de los ojos y lo hizo ver lo que debía ver, fue todavía más consagrado, más entregado, más dispuesto. Y siento eso, con esa vida de ese hombre, cómo somos invitados nosotros. En cuanto al Santo Evangelio, por ejemplo, también lo que estaba diciendo Nancita, y recordé ahorita mientras Nancy hablaba en una intervención de Milenita hace tiempo, hablando con alguna señora, que la señora le decía que ella oraba mientras el rosario, por decir, y que iba contando los baldocines, y iba lavando la loza y yo no sé qué. Y Milenita le decía así, muy lindo, pero eso es como si su merced invitara a alguien a la sala de su casa y la sentara y la dejara allá, si fuera para la cocina. Hablando, o sea, el ejemplo hablando de nosotros con nuestra Eucaristía, con la visita especial al Señor. Si nosotros debemos, para nuestro bien es mejor tratar de estar todo el día
en oración, pidiéndole, contándole a Dios nuestras cosas, pidiéndole permiso, que nos ilumine y todo esto. Pero la Eucaristía, la misa como tal es el momento especial para Él, para irnos a sentar a la sala de su casa, para dejarnos atender, para degustar el banquete. Entonces, me parece lindísimo el Señor como cada día nos va seduciendo con su amor. Es lo que la Sagrada Escritura me habló hoy. Muchas gracias. Gracias, Dorita. ¿Alguien más nos quiere compartir qué le dijo la palabra del Señor hoy? Sí, Milenita. Adelante. Muy buenos días para todos. Sí, hoy y definitivamente cada que escucho la transformación que el Señor hace en cada uno de sus apóstoles, hoy la hizo en Saulo. Esa transformación de Saulo a Pablo. Yo lo miraba y decía, yo sé que es la transformación de cada uno de nosotros. Yo sé que así como tocó a Saulo, sé que a cada uno de nosotros nos ha tocado, porque tenemos un antes, un hoy, y sé que el Señor nos tiene un después. Veía la gracia y el poder del Señor, cómo transforma los corazones, cómo dirige nuestras vidas, porque pues Pablo no era un perseguidor, por eso es que él queda ciego, porque el Señor permite que él pueda sentir la necesidad de él, de conocerlo. Por eso él dice, ¿quién me habla? Y también me atrae mucho cuando, sí, Ananías le dice al Señor, pero si es que él persigue, él está haciendo, me hizo recordar cuando le dijeron al padre, uy, padre, pero ¿cómo puede ser esa señora ministra? Si ella tomaba, fumaba, y lo viví ahí cuando Ananías le dice eso. Pude ver y sentir cómo el Señor verdaderamente nos elige, nos escoge entre tantos, porque el mundo es gigante. Entonces, vi esa transformación y la he puesto en mí. Y también Saulo, o ya Pablo, hace esos 3 días de ayuno, siente, porque no come ni bebe. Pero ya confía en Dios, ya él se entrega, ya obedece, ya se encuentra con Ananías, ya el Señor a través de él le quita esa ceguera y ya puede ver bien el camino, ya se enamora verdaderamente de Jesús, ya ve que verdaderamente es el camino, la verdad y la vida. Entonces, qué hermoso cuando el Señor lo ungió, a nosotros también nos ha ungido. Yo sé que todos los que estamos en sala y los que muchas veces más tarde van a escuchar, yo sé que el Señor algún propósito tiene para cada uno, porque así como lo tuvo en Pablo, lo tiene en Milena, en Norman, ese propósito de Norman llegar a todas nuestras vidas, porque es que si no hubiera sido digo que Dios como usa, así como el Inoco ayer con Felipe, Pablo, ahora Norman, en mi vida. Yo no conocía, no veía, estaba ciega, pero Norman llegó un día a ese grupo y Dios lo tomó y a través de él, pues me ha venido quitando la ceguera, me ha venido puliendo para poder ver que verdaderamente Él es el verdadero pan, esa sangre que es el camino, la verdad y la vida. Y el Salmo pues realmente nos confirma a nosotros que nosotros debemos ser agradecidos. Ahí el salmista demuestra su profundo amor y gratitud
como lo hago yo, y yo sé que cada uno de nosotros agradecemos lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Esas súplicas que nosotros imploramos, sea por nosotros los demás, el Señor nos escucha. Él nos libra de la muerte. Entonces, ha sido maravilloso, y pues para completar, en el Evangelio Jesús nos invita, nos enseña que Él es la vida eterna, que es necesario comer su carne, que es esa Eucaristía, comer su carne y beber su sangre. Pues con eso nosotros podremos tener esa vida eterna. Pero, y así muera nuestro cuerpo. Pero si nosotros verdaderamente hemos sentido, hemos caminado de la mano de Él con ese gozo, con esa alegría, con esa fe, esa disposición, ese servicio, ese amor al otro, a Jesús y al hermano, yo sé que vamos a poder obtener un día esa vida eterna, que es a lo que nosotros vamos caminando, es nuestra meta, es mi meta. Y le pido al Señor que todo, porque yo me equivoco, no soy santa, yo realmente soy muy pecadora, pero el Señor ha venido transformando un poquito. Y no solo mi vida, yo sé que cada uno de nosotros ya no somos lo que éramos. Un Saulo ya no somos. El Señor ha venido transformando en ese Pablo y nos ha venido dando una vida nueva, un corazón nuevo, para poder llevar su palabra a otros que estaban ciegos, que están ciegos, puedan ver como nosotros hemos empezado a ver. ¿Que vamos en un proceso? Sí, iniciando esa carrera de Pablo, pero que un día lo vamos a lograr. Amén. Muchas gracias, Milenita. Gracias, Amparito. Adelante, Edwin. Buenos días, mis hermanitos. A mí me emociona escuchar a Amparo ¿sí? Con ese entusiasmo con que dice el mensaje, es muy bonito. A mí me queda, de la primera lectura, me queda algo muy bonito, y es que Saulo pues tenía su personalidad, ¿cierto? Era rebelde, era una persona que, digámoslo así, era violenta también, ¿no? Era fuerte. En estos días que hemos estado estudiando lo de los talentos, revisa tus talentos, revisa tu quehacer. Miramos cómo Dios nos toma a nosotros, elige al que Él quiere, ¿cierto? Para su misión, pero Él te elige a ti como tú eres. No te pides que cambies. Mira que a mí me pasa algo muy extraño, y es que yo a veces soy muy, en el grupo de oración, o a veces cuando estamos en algún evento, soy a veces trato de botar el chiste, trato de botar la broma, y muchas veces, entre comillas, me han dicho, oiga, cálmense, oiga, a veces hay situaciones para eso, a veces hay situaciones para lo otro, ¿sí? Y yo a veces decía, tengo que cambiar esa personalidad, tengo que cambiar, tengo que ser más serio, tengo que estar más dedicado a esto, no tomarme esto como tan a la ligera, tengo que estar como más tranquilo y tomármelo más profundamente. Y como que me fui para el otro extremo, ¿sí? Como que las cosas tienen que ser más bien serias. Y veo que Dios nos toma con eso, con nuestras actitudes, con nuestras fallas, con nuestras, estoy buscando la palabra, nuestra imperfección, pues aún así Él nos toma. Él dice, tú ya tienes unos talentos, tú ya tienes un carisma, tú ya tienes algo que mostrar, te escogí a ti así. Y eso es lo que necesito que tú ahora lo enfoques para poder seguir llevando esa misión, para seguir siendo un buen instrumento. Entonces, Saulo, en su fortaleza, en su rabia, en sus cosas,
fue tomado por el Señor para que esa misma rabia, ese mismo entusiasmo de buscar la verdad, ese mismo entusiasmo de llevar, por ejemplo, antes Saulo, ¿cierto? De buscar que están persiguiendo a los que supuestamente estaban, ¿qué? Estaban, digamos, engañados, ¿cierto? Que estaban hablando cosas que no eran del Señor, porque él buscaba la verdad. Ese entusiasmo, esa fuerza la utilizó el Señor para que después sea Pablo, para que después sea el gran misionero que muchos queremos llegar a ser. Entonces, es mirar esos talentos que tenemos. A Moisés también los cogió con su timidez, con sus defectos, y los llevó a grandes cosas. Entonces, es mirar cómo somos nosotros y que eso mismo que nosotros somos es como Dios nos necesita para que sigamos el trabajo de él, ser buenos instrumentos para él. Eso me llevó a esta palabra, Miguel. Muchas gracias, Edwin, y a todos por su compartir, por su reflexión, porque pues nos alimentan de una manera maravillosa el corazón. Voy a compartirles lo que llama la atención para mí hoy de la palabra del Señor. Y es que, pues cuando empezaba como a pensar, bueno, ¿qué tienen en común estas dos palabras? La primera lectura y el Evangelio, me venía a mi mente que lo que tienen en común es que ambas nos hablan de hechos como imposibles, de hechos increíbles, de situaciones que a primera vista como que no tienen lógica o no serían posibles. En el caso de la historia de Saulo, pues era casi imposible creer que una persona que era perseguidora, que era opuesta completamente a lo que era el reino de Dios, pues se convirtiera. Eso parecía en ese momento una situación completamente imposible. Pero además el hecho de ya sobrenatural de escuchar al Señor y que lo que pasa en los que están viendo, que no vieron nada, pero escucharon la voz y quedaron atónitos, siguen siendo situaciones que a los ojos humanos nuestros pues son como imposibles de darse. Luego que Saulo pierda la vista, que Ananías reciba la visión, todo esto son hechos que van más allá de pronto de nuestro entendimiento o del entendimiento o de nuestra lógica, digamos, de lo que es tangible o visible para nosotros y de lo que aparentemente sería normal. Son como cosas anormales, situaciones, como les digo, increíbles, imprevisibles, que se salen como de nuestro normal vivir. Igual pasa en el Evangelio, el mensaje que el Señor está dando pues es un mensaje escandaloso en la medida que no es fácil de comprender, o sea, este mensaje se comprende solo a través de la fe, pero ya cuando uno lo entiende, pero que coma mi carne, o sea, me van a no lo tenemos que morder, o sea, esto es canibalismo, es decir, a nuestro entender humano, pues son hechos increíbles, imposibles, como así que la sangre, pero ¿qué es esto tan loco, tan desagradable, tan extraño para nuestro? Y entonces pensaba yo, claro, son hechos increíbles que ¿cómo pueden ser posibles o cómo los podemos entender? Pues solo a la luz de la palabra, y por eso ahí está el Salmo, que es el que hace como la conexión entre estas dos lecturas, porque ¿qué dice? Vayan y anuncien al mundo entero el Evangelio, o sea, solo a través de la luz del Evangelio, solo a través de la palabra de Dios es que nosotros, solo a través de la fe, que es lo que al final nos permite comprender, claro, después de que yo conozco la palabra de Dios, después de que yo tengo un encuentro personal con el Señor, después de que yo de alguna manera avivo mi fe, pues estos hechos dejan de ser hechos increíbles, imposibles o hasta extraños y locos para convertirse en hechos completamente reales, es decir, para que yo desde mi humanidad pueda decir, claro que es posible. Claro que es posible que nos comamos al Señor, claro que es posible que bebamos su sangre, claro que es posible que una persona tan opuesta al Evangelio luego se convierta en uno de los mayores evangelizadores que tenemos en la palabra. Claro que es posible, claro que era muy posible que lo tumbara del caballo,
claro que era muy posible que luego recobrara la vista. Todo esto, todos estos hechos, si no han pasado, o sea, si nuestra vida no ha pasado por la luz del Evangelio, si alguien no nos ha anunciado la buena nueva del Evangelio, si no nos hemos podido encontrar con el Señor y encontrar su luz, pues no es posible entenderlos. Pero luego de que sí, de que hay alguien que nos anuncia, pues claro que es posible comprender estos hechos. Llamaba mucho la atención para mí en la primera lectura, en la parte que dice, comió y recobró las fuerzas. Y allí también comprendía cómo comer al Señor, comulgar, recibirlo, hace que nosotros recobremos las fuerzas. No solo eso, sino comer palabra de Dios, orar, ayunar, todos estos signos que hay en la primera lectura es lo que nos permite recobrar las fuerzas. Tal vez nosotros, los que procuramos tener una vida sacramental activa, pues ni siquiera nosotros mismos comprendemos cómo es eso lo que sostiene nuestra vida. ¿Cómo es eso lo que hace que recobremos todos los días nuestra fuerza? Nosotros mismos tal vez no somos conscientes de cómo el Señor está alimentando cuando comemos también su palabra y cuando comemos su cuerpo, cómo es Él el que está avivando nuestra vida, cómo es Él el que no permite que espiritualmente fallezcamos, cómo es Él el que no permite que entremos en desierto espiritual, sino que es Él el que va alimentándonos y ni nosotros mismos tal vez somos conscientes de eso. Y además veía cómo entonces les hablaba de comulgar. Comulgar para nosotros pues es ir y recibir al Señor, pero también llamaba mi atención, ¿qué es realmente comulgar? A veces usamos la expresión comulgar, yo no comulgo con las ideas de esta persona, claro, porque cuando uno mira la definición de la palabra comulgar, además de recibir la Sagrada Comunión, habla de coincidir en ideas o sentimientos con otra persona. Entonces pensaba, y creo que Nancy lo mencionaba, y decía, bueno, ¿cómo somos católicos, comulgamos, recibimos al Señor y no entendemos realmente lo que está sucediendo? ¿Cómo recibimos al Señor y comulgamos, pero realmente estamos comulgando con sus ideas? ¿Realmente estamos comulgando con sus sentimientos? ¿Realmente estamos comulgando con sus ideales? ¿Realmente estamos comulgando con sus intereses? Los intereses del Señor son mis propios intereses, sus ideales son mis ideales, sus sentimientos están siendo los míos, o realmente yo solo o estoy comulgando para qué, o cuál es el objetivo de recibir al Señor. Entonces, si yo no me alimento de su palabra, si yo no comprendo cómo piensa, qué es lo que piensa, ¿cómo actuaría él en esta situación? Pues si yo no logro, ¿cómo entonces es que estoy comulgando? ¿O qué es lo que realmente estoy recibiendo? ¿O para qué lo estoy recibiendo? Sino esto realmente, como lo decían muchos de ustedes, está haciendo que mi propósito se cumpla, está haciendo que el ideal que el Señor pensó para mí se esté llevando a cabo. Entonces, pues esa es mi compartir en esta mañana, ver cómo los hechos increíbles se van haciendo posibles a través de la fe, a la luz de la palabra, a la luz del encuentro personal con el Señor, a la luz de cómo veo que actúo en mi vida, y de allí es que yo puedo avivar mi fe y comprender cosas que antes para mí eran completamente imposibles. Cómo es la conversión la que hace que yo piense de manera diferente, y cómo es a través de la conversión que yo puedo comulgar con el Señor, comulgar con sus ideas, con sus ideales y con sus sentimientos. Que el Espíritu Santo que Ananías llevó a Saulo, que ese mismo Espíritu Santo llegue a nosotros ahora que nos preparamos para Pentecostés, y que sea ese Espíritu Santo el que renueve nuestra manera de pensar, renueve nuestra mente, renueve nuestros sentimientos y nos permita, como lo dice el Salmo, ir y anunciar el Evangelio al mundo entero. Muchas gracias. Gracias, Milenita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Y continúo con lo que han estado ustedes compartiendo.
La pregunta que surge, ¿cómo hacer para que yo pueda comulgar con el Señor? Y resulta que es que esa comunión no es una comunión ideológica, solamente de ideas o de pensamientos o de sentimientos. Hoy nos damos cuenta cómo, por ejemplo, a nivel político hay gente que comulgan en sus ideales políticos, unos de izquierda, otros de derecha, otros de centro. Peor aún, hay unos que comulgan en las cosas buenas o hay otros que comulgan en las cosas malas, en la corrupción, en las ideas torcidas, en el robo, en la estafa, en la mentira, en el abuso de poder, en fin. La pregunta es, ¿y cómo hago yo para poder comulgar con Jesús? ¿De qué manera extraordinaria, de qué manera increíble, de qué manera sobrenatural puedo hacer para convertirme en cristiano, para ser cristiano? Y ahí es en donde entran a jugar aquellos poderes sobrenaturales. No es, no es por cosas naturales, no es porque estudiemos y nos graduemos, no es porque de pronto eh, nos adhiramos a una religión, a una iglesia, a una comunidad determinada. O sea, no es algo que viene de afuera, no es algo externo. Por eso en el Evangelio dice, como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por él, así mismo. Perdón, antesito dice, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La vida cristiana es el resultado de una llenura espiritual. La vida cristiana es el resultado de un estarme alimentando, de un estarme formando, de un estar caminando con el Señor. En la medida que yo camino, en la medida que yo aprendo, en la medida que yo me enamoro del Señor, como lo compartía Edwin y Amparo, en la medida en que yo le abro más mi corazón, en la medida que me entrego más a Él, en medida que lo dejo actuar en mi vida, desde adentro, Él me va llenando. Me acuerdo ahorita de un amigo y un hermano en la fe, Juan Vicente. Juan Vicente tenía canarios. Él criaba canarios y comercializaba canarios. Y pues tenía canarios muy amarillitos o tenía canarios muy anaranjaditos. Y yo le preguntaba que si ellos nacían así y él me decía que no. Entre más intenso el color del canario, creo que hasta también los tenía azules o algo así. Entre más intenso el color del canario y mejor su canto, pues más costaban. Y entonces él utilizaba algunos alimentos para darle a los canarios para que sus plumitas fueran de mejor color, de mayor calidad, que zanahoria, que yema de huevo, que remolacha. Bueno, yo no me acuerdo qué cosas utilizaba. Y él decía que esos llamaban los carotenos, si no estoy mal. Los carotenos le daban el color a su plumaje. ¿Qué es lo que a nosotros nos da el color de nuestra espiritualidad? ¿Qué es lo que nos termina haciendo parecer a Él? Pues de lo que nos alimentamos, de lo que nos llenamos cada día. Todos los días nos llenamos de palabra de Dios. Todos los días nos llenamos de cosas buenas, sentimientos buenos, deseos buenos. Todos los días nos llenamos de su cuerpo y de su sangre. La pregunta tal vez sería entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Porque de lo que nos llenemos, de eso es lo que vamos a dar.
O sea, eso es lo que vamos a transmitir. Dice la primera lectura que Saulo todavía respiraba amenazas contra los cristianos. En aquellos días Saulo respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Respiraba odio, respiraba resentimiento, respiraba venganza, respiraba muerte. Eso me hace pensar en algunos políticos de hoy en día que cuando salen a las plazas a arengar al pueblo, lo que respiran son eso, resentimiento, no respiran reconciliación, no respiran unidad, no respiran perdón, no respiran misericordia, no, respiran odio, venganza, división, y se les nota y se les percibe. Entonces, Pablo de qué se había estado llenando de eso, y la religión de qué lo había estado llenando, de eso. Miren, la religión lo estaba llenando de eso. A un hermanito no católico, cristiano pero no católico, muchas veces lo llenan de eso, lo llenan de rabia contra la Iglesia Católica, de rabia contra los sacerdotes, de rabia contra los sacramentos, de rabia contra todos los signos de la Iglesia, lo llenan de rabia. Y entonces después van a predicar el Evangelio, dicen ellos, o van a predicar a Jesucristo, pero llenos de rabia, llenos de resentimientos. Chévere que cada uno nos pudiéramos preguntar, ¿no? ¿De qué nos hemos venido llenando? Decía Amparito que ya antiguamente, se llenó de otras cosas, de las cosas del mundo. ¿Y quién de nosotros no lo ha hecho? A lo mejor todos. De alguna manera nos hemos dejado llenar de una cosa o de la otra. Algunos vicios materiales, otros vicios más espirituales, qué sé yo. Todos nos hemos dejado llenar de alguna manera de una o de otra cosa en nuestra vida pasada. ¿Y cuál es la invitación ahora? Vamos a seguir respirando eso. Vamos a seguir respirando ambición, codicia, no sé, celos, que vamos a seguir respirando resentimientos, vamos a seguir respirando odio, venganza. ¿Qué vamos a seguir respirando? Y la única manera de saber lo que vamos a seguir respirando es sabiendo lo que comemos todos los días, de lo que nos alimentamos todos los días y de lo que nos llenamos todos los días. Obvio, tenemos que tener en cuenta qué nos ofrece la sociedad. Porque en gran medida lo que nos ofrece la sociedad es de eso de lo que nos alimentamos. El entorno de Saulo en ese caso, era eso. Era un entorno negativo, era un entorno sectario, era un entorno de división, era un entorno difícil. Ese era el entorno en el que estaba Saulo y por eso él respiraba lo que respiraba. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Otro dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y así sucesivamente podríamos seguir diciendo que tenemos que tener muchísimo cuidado y comenzar a revisar de qué nos estamos llenando. ¿Qué es lo que nos llena a nosotros? Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Me gusta el término del camino, no porque se lo hayan apropiado los catecúmenos. Me gusta porque el camino significa actuar, significa hacer. Y tal vez la mejor manera de revisar nosotros de qué nos estamos llenando y de qué nos estamos alimentando es ver qué es lo que estamos haciendo. Mientras caminaba, mientras hacía, mientras actuaba. Cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió. Y aquí me parece importantísimo la parte sobrenatural.
Sí, Dios lo había elegido. Sí, Dios lo había elegido como Él es, como Él era. Sí, Dios lo elige mientras Él actúa, mientras Él camina. Pero para que Saulo, para que Saulo termine o llegue a ser lo que Dios quiere que sea, necesita de una revelación sobrenatural, de un actuar sobrenatural. Y eso es lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios todos los días. Señor, revélate en mi vida, manifiéstate en mi vida de una manera sobrenatural, no solamente natural. Revélate a mi vida de manera sobrenatural. Una luz celestial lo envolvió con su esplendor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí ya hay dos revelaciones. Una luz celestial, algo sobrenatural, algo fuera de lo normal. Y segundo, escuchó la voz, escuchó la palabra. Hombre, no podemos pretender nosotros decir ser cristianos si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos la voz de Dios. Yo les he contado a ustedes que para que yo me quedara en la Iglesia Católica fue porque yo escuché la voz de Dios que me dijo: aquí te necesito. Y eso es lo que me da a mí fuerzas todos los días para mantenerme y sostenerme en la Iglesia Católica. Esa voz que me habló de manera personal, esa voz que me dijo: aquí te necesito, punto. Yo no tenía que entender más, no tenía que pedir explicaciones, no tenía nada. Simplemente, si el Señor me necesitaba aquí, aquí estoy. Y he tratado y he procurado de cumplir con ese propósito de Dios. Hacer en la iglesia lo que a lo mejor otros no podrían hacer o no querían hacer. Pero necesitamos descubrir el propósito de Dios a través de medios, diría yo, sobrenaturales. Escucho entonces la voz, esa es la segunda, ¿no? ¿Por qué me persigues? Le responde: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien persigues. Levántate. O sea, como quien dice: no tengo nada personal contra ti, no tengo ninguna rabia, no tengo ningún resentimiento. Le has hecho daño a mi pueblo, sí, pero te perdono. O sea, el Señor Jesús no se queda en esas minucias en las que muchas veces nosotros nos quedamos. Ayer yo les decía a ustedes que cuando una persona adulta, por decir algo, se quiere bautizar, nosotros lo que hacemos es ponerle impedimentos. No esto, no aquello. Conozco varias parejas que quisieran casarse, poder comulgar y poder arreglar su situación religiosa, digámoslo así, espiritual, poner su vida en orden. Y van a las parroquias y le ponen esperos y peros y peros y peros y peros en lugar de ayudarles a solucionar. Aquí Jesús no se pone a ponerle peros a Saulo. No le dice: Saulo, a mí me gustaría que usted me sirviera, pero es que usted, si usted dejara ese mal genio, pero si usted dejara de ser perseguidor, si usted dejara esa rabia y esa bronca. No. No le dice nada de eso. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. No vieron el resplandor, no vieron la luz, pero sí oyeron la voz. Fueron parte de la experiencia. Vieron parte de la experiencia. ¿Qué hizo Saulo? Se levantó. ¿Se quedó en el pasado? No, no se quedó. Claro, los que nos critican, como lo decía Amparo, se quedan en el pasado. Ellos sí se quedan en el pasado. A nosotros no nos interesa quedarnos en el pasado, ni en la historia, ni en los errores que cometimos, ni en los pecados que cometimos. Ellos sí. El que no tiene a Cristo se queda en la historia. El que no tiene a Cristo solo tiene religión, se queda en el pasado. Se quedan en las críticas, en las murmuraciones, en los ataques, en los juzgamientos, en las acusaciones. Ahí se quedan.
Ni Jesús, ni el cristiano se quedan en el pasado. Se levantó. Y aunque tenía todavía los ojos abiertos, no veía nada. Y es que muchas veces nosotros creemos que ya por haber tenido una pequeña experiencia de Dios, ya, con eso. No, es que yo fui a una misa de sanación y yo vi cómo se sanó la gente. Ya con eso tengo suficiente. No, hay que seguirse formando. Hay que crear intimidad. Hay que seguirse llenando, llenando, llenando. Todos los días, llenando. Porque solamente en la medida en que me llene, en esa medida voy a poder dar. Voy a poder servir, voy a poder ayudar. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días. Sabemos que el 3 es el tiempo propicio. 3 días ciego, sin comer ni beber, haciendo vacío para poderse luego llenar del Señor. Allí estaba Ananías. El Señor le habló a Ananías también. Y me parece maravilloso cómo el Señor va creando esas uniones, esas conexiones. Muchas veces no hay que buscarlas, el Señor mismo se las da a uno, se las coloca en el camino. Y el Señor le encomienda una misión a Ananías. ¿Cuál era la misión de Ananías? Delegarle autoridad a Saulo. Porque Saulo, no por haber tenido la revelación, ya tenía autoridad, ya era autónomo. No, Dios no llama a Saulo solamente para que predique el evangelio, lo llama para que haga iglesia, para que construya iglesia, para que construya pueblo de Dios. No para que construya una comunidad, no para que construya un grupo determinado, sino para que a través de ese grupo, de esa comunidad, construya iglesia. Eso es lo que el Señor quería hacer con Pablo. Entonces Ananías va y hace lo que tiene que hacer, le impone las manos, o sea, le delega autoridad, se le caen las escamas de los ojos a Saulo para que comience y le dice, anda, ve. Bueno, perdón. Inmediatamente se le cayeron de los ojos la especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Ingresó a la iglesia, fue parte de la iglesia. No era suficiente todo lo que le había pasado. No era suficiente haber recibido una revelación. No era suficiente haber escuchado la voz de Dios. No era suficiente que el Señor lo hubiera elegido. Nada. O sea, son muchas pequeños, grandes detalles que se tienen que ir uniendo. Fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos, formándose, aprendiendo, entendiendo, creciendo, haciendo comunidad, construyendo familia, construyendo familia. Luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ya dentro de un contexto, no solo, no rueda suelta, sino dentro de un contexto, dentro de una iglesia y dentro de una comunidad. Así es que el Señor quiere que vayamos a predicar el evangelio al mundo entero. Eso es lo que el Señor quiere que vayamos a anunciar, pero dentro de ese contexto tan bonito que el Señor nos regala hoy, llenándonos, dejándonos guiar, dejándonos orientar, formándonos, siendo parte de una comunidad, de una iglesia y extendiendo el evangelio. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén, Norman, muchas gracias. Bueno, dejamos en manos del Señor todos estos signos y todo este mensaje que hoy tiene mucha riqueza, este mensaje en el día de hoy. Así que le pedimos al Señor que durante el resto del día estas palabras sigan llegando a nuestro corazón, las podamos seguir viviendo y las podamos integrar a nuestra vida para vivir de acuerdo con ellas. Te damos gracias, amadísimo Señor, porque siempre nos hablas por tu palabra, por tus signos, por tus hechos sobrenaturales que transforman nuestra vida, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, amadísimo Señor, por tu amor. Gracias por este camino que nos enseñas. Gracias por ser la luz que va iluminando día a día nuestros pasos, Señor. Te amamos, te alabamos, te bendecimos y te entregamos el resto de nuestro día. Amén. A ti, María Santísima, estrella de la evangelización,
A ti, Madre querida, que fuiste la primera evangelizadora y que día a día nos vas enseñando y nos vas mostrando el camino, mamita, a ti te decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que le creamos al Señor, para que nos alimentemos de Él y vayamos al mundo entero a anunciarlo. amén. Para que por la gracia del Espíritu Santo le abramos el corazón al Señor. Amén. Amén. Para que con el Espíritu Santo y tú, mamita María, le pido hoy al Señor que se presente en mí de manera sobrenatural para descubrir ese propósito que tú quieres de mí. Hoy te pongo todo en tus manos, Señor, porque yo confío y espero en ti, Señor. Amén. Amén. Para que estos hechos sobrenaturales que se den en nuestra vida trasciendan a nuestros hermanos, para que podamos comulgar con el Señor en pro de nuestros hermanos y para que crezcamos como comunidad evangelizadora y que lleva a otros también a recibir sus experiencias naturales y sobrenaturales. Amén. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primero, darles gracias por su participación, invitarlos a nuestra oración de todos los días a las 3 de la tarde y también invitarlos a nuestros grupos de oración que se dan de lunes a sábado en los diferentes lugares que ven ustedes en pantalla. Allí los esperamos con los brazos abiertos para que podamos seguir compartiendo estos mensajes que el Señor tiene para nosotros a través de sus instrumentos, a través de sus elegidos, a través de estas personas que ya han sido transformadas y que ahora tienen la misión de compartir el mensaje con los demás. Y por último, también invitarlos a, como les decía, a la oración de intercesión a las 3 de la tarde por este mismo medio. Allí nos reunimos y por eso los invitamos a participar. Y por último, invitarlos también a tenemos nuestro encuentro de jóvenes, Nueva Vida para jóvenes, para adolescentes, bajo un esquema de Fórmula 1, así que también los invitamos si saben de algún joven que esté interesado, que no tenga de pronto el dinero para participar, pues que por favor se comunique con nosotros y nos informe para ver cómo podemos gestionar estos recursos, pero lo importante es que no se queden sin participar. Por favor, si saben de adolescentes que estén interesados, háganoslo saber para que puedan participar de esta experiencia que de verdad es maravillosa y enriquecedora. Muchas gracias. Y por último, invitarlos a que hagan su aporte a través de Nequi, el Nequi 301-551-2161. Seguimos recibiendo sus aportes, que aprovecho para contarles pues que los aportes han bajado muchísimo o han sido 0 en algunos meses, entonces pues los invitamos a continuar haciendo su aporte económico para que el Evangelio del Señor se pueda seguir extendiendo a través de estos medios. Muchas gracias y feliz día para todos. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento.